Hola a todos, bienvenidos al canal. Es un canal de fragancias que va a hacer un año ahora. Quería comentaros que el último vídeo que reseñé, la última edición de vídeo que hice en el canal, creo que fue en fecha de finales de mayo. Ha pasado un tiempo, ha pasado 6 meses. Comentaros que, bueno, uno por circunstancias y demás de la vida tampoco tiene que estar haciendo reseñas cada 2 por 3, uno no es profesional en esto. Más que nada comentaros que tampoco tengo formación ninguna ni nada de eso, eso es simplemente por un hobby y bueno, alentado un poco por amigos y demás en realizar un canal de fragancias. Es un hobby más que como otro que tengo y bueno, no estoy sujeto tampoco a realizar cada semana prácticamente reseñas porque al fin y al cabo, vamos, que uno no vive de ello, no como otros profesionales y demás. Comentaros también que, bueno, ante dudas, no tengo tampoco ninguna formación. Aquí es por experiencia propia como un usuario más y bueno, como un consumidor de fragancias que como digo, que tampoco no soy ningún profesional, simplemente, bueno, me formo en ello simplemente leyendo comentarios y demás y profundizando un poco en notas y eso porque al fin y al cabo es algo que me gusta y creo que también ya por respeto a los suscriptores que hay, pues ya lo sigo el canal porque no sabía en principio cómo iba a seguir este proyecto. Vamos a hacer un año en esto. Lo hice en diciembre del año pasado y bueno, vamos a cumplir ya, creo que el 18 cumplimos un año con el canal. Ya ahí tirando para cerca de 300 suscriptores, con lo cual tampoco sinceramente me esperaba ese índice de suscriptores. Habrá gente que esos 280 y pico, 290 por ahí va, eh, lo haga en un mes. No es mi caso, o sea, a mí me ha llevado un año. Y bueno, interactuando con la gente pregunta y demás y como digo, desde mi experiencia como consumidor no puedo decir otra cosa. No he realizado tampoco ningún curso de formación, a lo mejor el día de mañana sí, ¿por qué no? Y tampoco soy un profesional de materia, o sea que tampoco ni me pagan por esto ni nada. Y ya bueno, pues por respeto seguimos con el canal. Estuve un tiempo pensando en seguir y como digo, por eso os quiero decir que eso, que he estado 6 meses y planteándome el seguir o no. Y bueno, como va bien la cosa, pues también, como digo, es un poco por respeto ya a los suscriptores que tengo, a los cuales le doy las gracias y se lo debo. Y bueno, seguimos con este tema, así que tampoco estoy obligado a realizar semanalmente reseñas, porque tampoco es el caso, ya digo que no, uno ni cobra por ello ni nada, esto lo hace como por tiempo. También invirtiendo algo de dinero, también inclusive en comprar un trípode, en comprar un aro, que por cierto se me ha roto, he hecho un trípode Frankenstein. Aquí están las patas del otro trípode, junto con un trozo de lo que sujeta lo que es el móvil, porque yo lo realizo mediante móvil. Inclusive comentaros que esto es un micro también que compré, gastándome yo el dinero, claro. Bueno, estos micros chinos y demás, pues si a alguien le interesa, para verlo, pues si le interesa, no sé ya cómo irá el tema. Ya se me ha apagado hasta la luz y todo. Yo creo que se ha quedado sin pila, bueno, da igual. Eh, el tema, como digo, sigo realizando el vídeo igualmente, porque no pienso repetirlo. El tema, como digo, pues bueno, viene a ser un poco eso. Por experiencia y demás que ya llevo en este año, pues bueno, vamos a seguir con el canal. No sé si me cansaré dentro de un tiempo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya he dado las convenientes, bueno, palabras y dicho el tema, pues sigamos a ello.
Bueno, en definitiva, os comenté en la comunidad si había alguna reseña que era interesante realizar y yo he traído un pack de fragancias que casualmente tenía, de hecho me regalaron, he comprado muchas fragancias, estaba comprando fragancias en este último año, pues incluso había meses que estaba cada semana comprando fragancias. Ya tengo un montón de fragancias para reseñar, o sea que ya no me da la vida en ello. Y bueno, este pan en concreto me lo regalaron y es ni más ni menos que ese Crossman, que es la caja original, como es el caso, que viene un eau de toilette, un aftershave y un desodorante. Viene el Crossman original, como digo, son 200 mililitros. Lo voy sacando de la caja para reseñar. ¿Por qué digo esto? A colación de que hice ya una reseña de esta fragancia, que es la Crossman Sport, pero es más tardía. Esta fragancia creo que tiene unos pocos años, poco más de una década, por ahí anda. Si llega, 10 años, poco más. Son fragancias que, como digo, como siempre he tenido en casa, esta no, esta es la primera que compré, pues sinceramente me dijeron de si podía hacer alguna reseña de la Chrome original y son, como digo, fragancias que son económicas y a lo mejor viene bien ahora en estas fechas bueno, para comprar y para regalos. Esta es la fragancia Crossman original. Bueno, comentaros primero que como nota de salida tiene bergamota, pomelo y piña. Voy leyendo en la nota de corazón: nuez moscada, pimienta negra y naranja. Y de fondo tiene un cedro, un sándalo y una vainilla. A diferencia de la Sport, este es un tapón azul y el otro es un tapón verde. Y bueno, vamos a abrirlo para que sepáis que es viene en 200 mililitros y es en edición Splash, lo que ha venido toda la vida. 200 mililitros, al igual que esta, viene reflejado ya en el paquete que viene aquí en la caja, junto con estos 3 productos que ya he estado probando estos días. A mí siempre me gusta estar probando los productos durante un tiempo, no me gusta tampoco ir probando de un día para otro y hacer una reseña, eso ya lo digo de antemano. Y bueno, ante nada, lo primero es que la fragancia es económica y es fresca, es de las que ha estado perdurando toda la vida. De hecho, lleva desde el año 1989. Y si hay algo que los aromas es interesante saber es que, bueno, siempre te deja un recuerdo. Y esta fragancia, como hice una reseña también hace ya tiempo de la Brummel, pues son fragancias que han estado siempre en casa y siempre han estado regaladas por alguien, familiares y demás, que querían siempre una fragancia fresca. Por las notas de salida siempre es cítrica, inclusive también en las notas de corazón también por el tema de la naranja. Se ve una fragancia muy cítrica y luego aparte en el fondo siempre lleva el cedro y el sándalo. La nota de vainilla, comentaron, no la aprecio porque realmente a mí, por ejemplo, a mí la vainilla no es una cosa que me guste mucho, pero sí que es una fragancia fresca y de uso diario y es muy del día a día. Simplemente ya echándolo un poquito en las manos y en el cuello y eso, que no hace falta tampoco porque ya la probaréis y si la compráis pues merece la pena tener. Está realizada en España y es de la fabricación de Coty. Coty es una marca, bueno, es una empresa francesa y lleva desde primeros del siglo XX. Viene, como digo, bueno, es original, es la fragancia original, la de toda la vida. A mí me gusta más la original que esta, que es la Sport. Y seguimos con el tema, porque viene aquí también el papelillo, que viene siempre embalado, así como el aftershave.
Este sí es de 100 mililitros y poco más que decir. Es también exactamente igual que la fragancia, lo único que quizás, bueno, un poco también la concentración sea un poquito más suave al ser After Shave. Y luego el desodorante, que sí que lo llevaba probando tiempo, está ya casi gastado, es de 150 mililitros y la verdad es que merece la pena. Son fragancias, viene un pack. Este pack creo que salió, como digo, menos de 20 euros. Para tenerlo en cuenta como regalo y demás en estos días de fiestas y tal. ¿Qué más deciros? Importante saber que está realizado en España y que son 36 meses una vez abierto la caducidad, como viene aquí. Y bueno, nada más que comentaros. No sé si se me olvida algo, porque llevo ya un tiempo que ya no hago reseña y cuesta realmente. Espero que, bueno, seguid también en el canal. Comentaros también que si hay alguna fragancia que os guste, decirlo en los comentarios. Tengo un montón de fragancias todavía en colección que falta por reseñar. De hecho, hice un montón de vídeos short. Y bueno, ya lo iré reseñando, o sea que sin preocupaciones ninguna. A mí me gusta siempre cumplir lo que digo. Entonces, bueno, si voy a realizar una reseña de antemano, la voy a realizar tarde o temprano. Sé que en verano hice algunos shorts y demás de vídeos y eso, pero esos vídeos no están reseñados todavía. Así que, bueno, pues yo creo que ya bastante, ya llevamos 12 minutos de tiempo y ya espero que haya salido bien el vídeo, porque ya digo, ya va a tiempo y siempre cuesta arrancar un poquito todo esto. Sin más, os deseo, bueno, que muchas gracias a los últimos suscriptores. Darle al like si queréis apoyar también al canal. Y suscribiros y suscribiendo si os ha gustado. Si no, no os suscribáis. Nadie está por estar y por verme. O sea que ya digo que hay mucha gente que son profesionales. Yo no soy ningún profesional en esto. Simplemente me gusta porque como colección me gusta coleccionar fragancias, aunque ya no estoy comprando tantas. Y nada, lo que siempre me gusta es reseñar por fragancias que me gustan. Si hay alguna fragancia que no me guste, no lo pienso reseñar, no pienso gastarme el dinero en comprar fragancias que quizás no guste. Porque también, por ejemplo, el tema de fragancias de un poco dulzonas y demás no me gusta. Nada más. Hasta la próxima. Yo creo que os he dado un poco la coña. Y nada, tenía que decir todo esto. Sin más, os deseo lo mejor para estas fiestas. Si hago alguna reseña de aquí a final de año, no os prometo nada. No os prometo nada. Y espero que, bueno, por el audio haya salido bien e inclusive también todo, el vídeo. Comentar lo que queráis y nada, y hasta la próxima. Bye.